Amigo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la píldora financiera de este día viernes ya un poquito más tarde de lo normal, son las 9:05, pero hoy solo nos vamos a dedicar a platicar sobre lo importante que es el tipo de cambio. En esta semana estuvimos viendo movimientos muy importantes dentro del tipo de cambio y esto era normal en medida de que las actividades económicas en el mundo, no solo en México, sino en el mundo, comenzaran a volver a arrancar. En este sentido, llegó el momento de pensar que nuevamente va a existir, ¿qué cosa? Volatilidad en los mercados, que los precios de todas las cosas se van a comenzar a mover para todas partes. De hecho, hoy lo vimos en la bolsa ya hoy hubo mucha volatilidad, aunque tuvimos un buen día, estuvimos por arriba de una utilidad del 2% el día de hoy en la bolsa. Entonces, en este sentido, la verdad las cosas es que nos vamos a ir acostumbrando a hablar de volatilidad, nos tenemos que ir acostumbrando fundamentalmente a que durante todo el año vamos a estar viendo cómo los precios van a estar cambiando de manera constante, ¿ok? Entonces, por eso quise el día de hoy platicar un poquito sobre de qué se trata esto del tipo de cambio y qué podemos esperar para el tipo de cambio en las siguientes semanas. Difícilmente podemos esperando cosas para el tipo de cambio en los siguientes meses. ¿Estamos bien? Entonces vamos a platicar un poquito de lo que es el tipo de cambio, qué son las variables que reflejan este comportamiento y qué es lo que espero para las siguientes semanas, ¿ok? Para los que no me conocen, hay mucha gente que chistosamente dice que no me conoce, pero entonces por eso ya le pusimos un letrerito aquí que dice que soy Abel Cornejo y cómo están, muy buenas noches. ¿Estamos bien? Entonces hoy vamos a platicar fundamentalmente de qué, vamos a platicar fundamentalmente de por qué suben y bajan los tipos de cambio. Estoy estrenando una modalidad de pantallas, entonces en este sentido ustedes ya me pueden saludar, me pueden hacer más preguntas de lo normal, va a ser más fácil que yo las vea y que pueda contestarlos en cualquiera de nuestras redes por las que estamos saliendo. Acuérdense que estamos saliendo por mi Facebook Live personal, que es Abel Cornejo Hernández. Estamos saliendo también por Twitter, que es @AbelTrader. También estamos saliendo por medio de mi página de internet, abelcornejo.mx/TV. ¿Estamos bien? Entonces también estamos saliendo por ahí y estamos tratando de llegar por la mayor cantidad de plataformas posibles para que a ustedes se les haga más fácil no solo escucharnos en vivo, sino también poder ver diferentes repeticiones. Por eso les pido, si me regalan un like, les pido por favor si comparten el material del día de hoy, porque la verdad que el tipo de cambio es importante para todos nosotros, la verdad que el tipo de cambio es algo importante para todos los empresarios en este país. Además, para muchos de nosotros también es un indicador de cómo van las cosas en el país. Si el tipo de cambio está estable, si el tipo de cambio parece que es bajo, bueno, sentimos que al país le está yendo bien, ¿ok? Entonces vamos a platicar un poquito de por qué suben y bajan los tipos de cambio en el mundo. Y acuérdate que el tipo de cambio no es otra cosa más que el precio de una moneda expresada en otra, y que en nuestra economía, la verdad de las cosas, les digo algo, la verdad de las cosas es que en nuestra economía fundamentalmente solo existen dos monedas, fundamentalmente solo existen ¿quiénes? Los dólares. Todavía en su gran mayoría son la cantidad de monedas que operamos para hacer negocios. Sin embargo, también hay empresas que ya están haciendo cada vez más operaciones en euros. Por lo tanto, tener claro de qué depende el precio de una moneda con respecto a otra. Esto es el peso con respecto al dólar o el peso con respecto al euro, siempre es bueno para poder hacer negocios. Insisto, también dentro del país las personas tenemos como en mente de que mientras el tipo de cambio esté más o menos fijo, está más o menos controlado, pues la verdad que nos va a ir mejor, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la primera razón por la cual los tipos de cambio suben y bajan? Bueno, la primera razón tiene que ver por cuestiones comerciales. ¿Estamos bien? Las actividades comerciales son las primeras que pueden hacer que los tipos de cambio suban y bajan. ¿Quiénes son las actividades comerciales? Las exportaciones y también lo son las importaciones. Y aquí tenemos que tener algo claro para esta reactivación del COVID-19 y de tratar de volver a la economía más o menos normal.
que nosotros podamos volver a hacer negocios, que volvamos a ganar dinero. Yo sé que es importante hacer negocios, ganar dinero, la estabilidad, pero también tenemos que ser muy sinceros. O sea, si no tienes que salir, quédate en casa por los tuyos, por ti mismo, por tus proyectos futuros, por todo lo que vas a hacer en el tiempo. No te expongas si no es necesario. Sin embargo, las actividades comerciales van a ser las primeras que jalen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes son las fundamentales actividades comerciales? Las exportaciones y las importaciones. Fíjate bien, hoy que prácticamente la economía está parada, tienen que pasar dos cosas. Tienen que pasar que esta economía mexicana importa un montón de cosas. Cuando la economía mexicana comience a actuar, comience a funcionar, las importaciones se van a comenzar a acelerar. También nosotros somos una economía exportadora, pero parece que ya no tanto. Parece que tenemos mucha más competencia en los mercados. Por lo tanto, si nosotros esperamos que la economía se reactive, esperemos que las importaciones crezcan más en los próximos 6 o 7 meses de lo que van a crecer las exportaciones. ¿Estamos bien? Y esto lo que va a ocasionar fundamentalmente es que salgan más dólares por las cosas que importamos, por las cosas que compramos en el extranjero, y que entren menos dólares por la parte del dinero que nosotros exportamos. Entonces, en este sentido, si el tipo de cambio hoy está sujeto a la libre oferta y demanda, esto es, depende de cuántos dólares entren y cuántos dólares salgan, bueno, estaríamos esperando que el tipo de cambio comenzara a crecer en medida de que comience a haber una diferencia entre el crecimiento de quiénes, de las exportaciones y de las importaciones. Exportar es bueno, importar también es bueno, porque en buena medida muchos de los productos que nosotros compramos en el mercado interno, compramos en nuestra economía, son productos de importación. Los empresarios mexicanos difícilmente han podido ser un motor del mercado interno. Fundamentalmente muchos de nosotros compramos un montón de cosas importadas que no sirven para después exportarse. También hay otros empresarios ¿qué cosa? Que importan cosas para incorporarlos a sus productos y después exportarlos. ¿Se acuerdan del ejemplo de las muñecas que vimos en los 5 tips para los emprendedores? Pues imagínate que tú, por ahí, quien hace las muñecas, pues debería importar cosas para mejorar la calidad de sus productos, para hacerlos más competitivos, para tener mejores precios y después incorporarlo a la muñeca y venderlo como exportaciones. Esto no pasa necesariamente siempre. La mayor cantidad de las importaciones se quedan dentro del país porque nosotros las compramos todos los días y lo hacemos para nuestro consumo interno. Por ejemplo, los audífonos, por ejemplo, el micrófono, la computadora, la cámara, las luces, ¿no? Mi reloj que no me puse, ¿ok? Mis lentes que el otro día pisé. O sea, fundamentalmente hay un montón de cosas que importamos y que después no se convierten en exportaciones. Por eso nuestra balanza comercial es deficitaria y siempre las partes comerciales, siempre estos negocios que tienen que ver con actividades comerciales presionan el tipo de cambio. Siempre van a empujar el tipo de cambio más allá de lo que lo van a disminuir quienes, de lo que los van a disminuir las exportaciones. ¿Ok? Entonces, la primera razón por la cual los tipos de cambio se mueven fundamentalmente tiene que ver con esta diferencia entre importaciones y exportaciones. Muchas gracias a Gilberto. Buenas noches, Gilberto, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Eduardo, ¿cómo estás? Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches, con mi corazón negro de la fuerza de Darth Vader. Súper, ¿no? Clara, muchas gracias por tus comentarios. Te los agradezco muchísimo. Sí, siento que salimos bien. Siento que nos vemos bien. Muchísimas gracias por tus comentarios y buenas noches. Por favor, me pueden ir haciendo preguntas, me pueden ir saludando. Vamos tratando de hacer esto un poquito más interactivo. Entonces, actividades comerciales, exportaciones e importaciones. Si la economía mexicana se reactiva, si comenzamos a tener pues un poquito más de dinero, pues podríamos esperar que el tipo de cambio se deslice, comience a depreciarse gracias a esta actividad normal que tiene la economía mexicana. Gracias a Gabriela que me está viendo en el Twitter. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿No? También muchos saludos a Graciela, Jessy también. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en la píldora financiera. Entonces, la primera de las cosas que hace que los tipos de cambio suben o bajan son las actividades comerciales. Exportaciones y ¿qué más? Exportaciones e importaciones. ¿Qué otra cosa hace que los tipos de cambio se muevan? Bueno, otra cosa que hace que los tipos de cambio se muevan son los flujos de capital. Esto es,
También no solo existen comercios donde compramos y vendemos cosas. Fíjate bien. Los flujos de capital, ¿con qué tienen que ver? Bueno, los flujos de capital tienen que ver con lo siguiente. Tienen que ver con que hay personas que, aunque tú no lo creas, son mexicanos que compran dólares y van e invierten en empresas en el extranjero. No estoy hablando de inversiones en bolsa como son las que yo te recomiendo siempre que hagas. Las inversiones en bolsa es que tomes tu dinero y las coloques en empresas más sólidas. Más hoy porque creo que las empresas de otros países van a crecer sus precios, van a tener mejores resultados que las empresas mexicanas en una primera etapa de esta normalización de la economía. ¿Por qué? Porque han tenido bastante más apoyos de sus gobiernos en términos de apoyos fiscales. El Banco de México ha hecho lo que ha podido para apoyar a las empresas desde el lado de la política monetaria. Sin embargo, pues no todo era eso. Esperábamos que el gobierno actual, el gobierno de López Obrador, que lamentablemente ya se puso a hacer giras, ya se puso a pueblear, ya se puso a hacer que la gente salga a la calle y ponga en riesgo su salud, y esto es súper irresponsable, lo tengo que decir así tal cual es. Bueno, fundamentalmente sí hay personas que compran empresas, que compran los fierros, no están comprando acciones en bolsa. Entonces hay mexicanos que invierten en el extranjero y sacan dólares para comprar empresas. También hay extranjeros que meten su dinero en México y no lo meten en la bolsa, necesariamente en la bolsa. Lo meten también en la compra de empresas, en la compra de los fierros. En este sentido, fundamentalmente, los flujos de capital de la parte fuerte es donde tú compras empresas. Obvio, también habemos mexicanos como un servidor y como espero ya muchos de ustedes, que el cometido de tener toda esta información es para que ustedes un día se animen a tomar sus cursos, a abrir su cuenta, a invertir en bolsa. Bueno, también hay mexicanos que invierten en el extranjero en bolsa y sacan sus dólares. Y hay un montón de extranjeros que meten dinero ¿dónde? Que meten dinero en la bolsa en México, ¿ok? En este sentido, pues tenemos que ver qué tantos dólares salen por comprar empresas, qué tantos dólares entran por comprar empresas, o qué tantos dólares salen por invertir en bolsa y qué tantos dólares entran por quién. Entran por extranjeros que invierten en la bolsa de valores. A eso se refleja los flujos de capital. ¿De qué depende que existan flujos a favor o en contra? Depende de lo que cada país haga. Yo cuando menos en este segmento de la píldora voy a hablar de lo que están haciendo otros países. Y me parece que otros países lo están haciendo mejor que nosotros en la parte del apoyo fiscal. Y que va a haber empresas en el extranjero que van a subir bastante más de lo que suben quienes. Las empresas mexicanas cuando menos en el 2020. Yo esperaría que esto cambie. Que los empresarios le echen ganas, que nosotros apoyemos a las empresas mexicanas, no solo a los pequeños, como cuando empezó esta crisis de vamos a comprar a los pequeños, no, vamos a comprarle a todos, porque hay unos que son pequeños y generan empleos, pero hay otros que son más grandes pero que generan riqueza. Habría que apoyar a las empresas mexicanas todas, grandes, pequeñas y medianas, chiquitas y todas las que ustedes se puedan inventar, desde el pequeño emprendedor hasta la más grande de todas las empresas, no importa si son de Carlos Slim o de la señora de la esquina. Entonces los flujos de capital tienen que ver con eso. ¿Cuántos dólares entran y cuántos dólares salen? Creo que por la parte del desempeño del gobierno en esta parte, yo supongo que van a salir más dólares de los que van a entrar. Pero en un ratito platicamos de eso. Creo que otros países lo están haciendo bien. Países como Perú, países como Chile lo han hecho bastante bien en esta parte de los apoyos fiscales. Entonces sí, los flujos de capital son una de las razones por las cuales los tipos de cambio se pueden mover. Siempre tiene que ser un neteo. ¿Cuántos dólares salen? ¿Cuántos dólares entran? ¿Por una razón o por la otra? ¿Sale? Vamos a la siguiente razón por la cual los tipos de cambio se mueven. Y esta sería la parte de las remesas. Déjenme ser aquí como muy claro en la parte de las remesas, que siempre es algo bien interesante al momento de hacer el recuento de cómo se van a mover los tipos de cambio. Las remesas tienen que ver técnicamente con lo que pasa en los Estados Unidos. Y déjenme aquí volver a entrar y saludarlos otra vez y decirles, oigan, a ver, cuando a veces escuchamos en la tele o algún político hablar del tipo de cambio, cuando les conviene es que el gobierno lo hace bien y el tipo de cambio bajó a 18. Cuando no les conviene, el tipo de cambio pues es por factores externos y se fue a 25. Les digo algo, los tipos de cambio siempre se mueven por factores externos, nunca por otros factores, siempre por factores externos. Y este es el factor externo pero súper localizado, son las remesas de todos los mexicanos o descendientes de mexicanos, porque a ver, acuérdense que llevamos como en la tercera generación
Ya hay muchos descendientes de mexicanos que ya ni siquiera hablan español, que ya ni siquiera les importa mandar dinero a México. Entonces, esto de las remesas, en la medida que no se vaya haciendo mayor la migración, va a ser menor la parte de las remesas. Mientras la migración se siga dando, vamos a seguir teniendo grandes cantidades de dinero que vienen de las remesas de quienes, de los mexicanos que están manteniendo a su familia desde los Estados Unidos. Sin embargo, creo que hoy en día, como estamos subidos en el problema de la elección de los Estados Unidos en noviembre, vamos a estar teniendo varios ataques con respecto a la gente que está allá en aquel país y a la parte de la migración, principalmente por Trump. Le sirvió hace 4 años, no tiene por qué no volverlo a hacer. De hecho, hoy el gobierno americano decía que parte del rebrote de los estados más cercanos a México del rebote del coronavirus es culpa de nosotros. Entonces ya nos están culpando. Antes era porque no teníamos un muro. Seguimos sin tener el muro, pero ahora nosotros somos el culpable de que tengan más coronavirus. También somos los culpables de que los americanos comunes y corrientes, y lo digo así con todo respeto, son esos que no quieren trabajar, no tengan trabajo porque los mexicanos hacen su trabajo mejor y más barato. En este sentido, las remesas van a ser un factor a darle seguimiento y que va a tener que ver directamente con el desempeño de la economía americana. ¿Ok? En este sentido, pues sí, llevamos que la parte comercial, exportaciones e importaciones, llevamos los flujos de capital, las inversiones en empresas en el extranjero y en México, y tenemos un evento bien localizable, que son las remesas y que va a depender de cómo la economía americana vaya recuperándose y cómo los mexicanos puedan irse incorporando al crecimiento de las empresas americanas en la medida que esto se da. ¿Ok? Sin embargo, hay otro factor que también es importante al momento de definir los niveles de tipo de cambio o que los tipos de cambio suban y bajen. Ahorita hablamos de grandes cantidades de dinero, ¿están de acuerdo? Remesas, inversiones en empresas, inversiones en la bolsa, exportaciones e importaciones. Pero aquí vamos a la primera variable 100% económica, que es ¿qué cosa? Que es la inflación. Sí, la inflación es una variable muy importante dentro de la economía que nos va a permitir mantener o no el control dentro del tipo de cambio. Quiero que lo veas así un poquito de esta manera. ¿Por qué la inflación? Es que imagínate que de repente tú pudieras comprar un producto más barato en México y que después pudieras llevarlo a Estados Unidos a venderlo más caro. Seguramente hay productos en Estados Unidos que son más baratos que en México. Y toda la lógica me diría, pues voy a Estados Unidos, lo compro, y después lo vendo en México y gano dinero. Esto es lo que en economía se llama un arbitraje. Bueno, los tipos de cambio y a veces los impuestos, a veces los aranceles comerciales hacen que sea imposible que yo compre un producto barato en un país y después vaya y lo venda caro, sin transformarlo, sin utilizarlo o sin tener un mercado que esté tratando de pagar más por él. En este caso, México tiene controlada más o menos la inflación. Tenemos una inflación más o menos controlada. Insisto en lo de más o menos porque gran parte de la inflación tiene que ver con los precios de los energéticos. Y ojo, así como nos está gustando, ¿qué cosa? Que el precio del petróleo esté subiendo para tener mayores ingresos fiscales y que el gobierno no se meta en líos monumentales. Algo monumentales cuando hoy otra vez Morgan Stanley pasó de una baja del crecimiento económico de 8,5% ahora a 10,5% para México. Cada semana las grandes corredurías están hablando de menores capacidades del gobierno mexicano para ayudar a que la economía mexicana crezca. Y esto es alarmante. Sin embargo, entendiendo que el precio del petróleo está subiendo, ellos van a tener más ingresos y ojalá los utilicen de forma juiciosa. Ojalá los utilicen bien. Yo no quiero que le vaya mal a México ni les vaya mal a ellos. Lo que quiero es que nos vaya de lo mejor a todos, no a algunos, no a otros, a todos, lo mejor que podamos a todos. Y si por ahí los precios de los energéticos comienzan a subir, incluyendo la gasolina, la inflación se nos podría ir de control. Y si la inflación comienza a subir, ¿qué podría pasar? Bueno, que también los tipos de cambio podrían comenzar a subir. ¿Estamos de acuerdo? Les puedo pedir otra vez si comparten lo que llevamos en la píldora, si me saludan, ¿no? Evelyn, ¿cómo estás? Buenas noches, ya saludé a todos los demás.
Si me dan así como un like, se lo super agradezco para que lo podamos mantener la mayor cantidad de tiempo posible. Gracias a lo que lo están compartiendo en el Twitter, gracias al me gusta que también ya llegó vía el Twitter. Y ojo, si la inflación está controlada, la inflación no presiona a los tipos de cambio. ¿Estamos bien? Muchas gracias por su like. Acuérdense que mientras más así le peguen hacia el corazoncito y a la manita y hasta el no me gusta, no importa, hasta también se vale no me gusta. Mientras más lo hagamos, pues más tiempo va a estar en el timeline y Facebook nos va a permitir mantenerlos todavía más informados y que lo podamos compartir bastantes más veces, ¿ok? Entonces, la inflación es algo que hace que los tipos de cambio pudieran subir o pudieran bajar, ¿ok? ¿Qué otra cosa hace que los tipos de cambio puedan subir o puedan bajar? Pues lo hacen las tasas de interés, ¿ok? Y aquí tenemos un caso bien interesante con las tasas de interés. ¿Qué caso muy interesante tenemos con las tasas de interés? Bueno, lo que tenemos fundamentalmente es lo siguiente. Hoy en el mundo, la autoridad monetaria, los bancos centrales, Banco de México, que es su homólogo aquí, bueno, lo que tratan de hacer es que el financiamiento de las empresas para que vuelvan a tener dinero, para que vuelvan a hacer sus proyectos, sea lo más barato posible. Por lo tanto, entregan recursos, bajan las tasas de interés, tratando que esto suceda. También las bajas tasas de interés lo que provocan es que las personas dejen de invertir, por ejemplo, en CETES o en Treasury Bills en otros países, en LETES en Argentina y en otros países son muy similares. Bueno, que comiences a invertir menos en documentos de deuda y que te metas más a la bolsa, asumir un poco más de riesgo con tal de ganar más dinero. Las empresas se benefician de financiamientos baratos vía el mercado de los créditos a tasas de interés más bajas y también se benefician del dinero que pudieran obtener en la bolsa con colocaciones nuevas. En este sentido, hoy en México tenemos todavía tasas de interés muy altas con respecto a quiénes, con respecto al mundo en su conjunto. El mundo hoy está en tasas de interés muy bajas. Nosotros hemos mantenido las tasas de interés altas en niveles de 5%, en niveles de 5.5%, por ejemplo, para inversiones anuales. Son tasas de interés altas, lo que está haciendo que todavía los dólares de inversionistas que no les gusta invertir en la bolsa, pues se mantengan invirtiendo, por ejemplo, en CETES, en bondes, en UDIbonos, en bonos M, que son los bonos mexicanos, los bonos soberanos mexicanos. En este sentido, en cuanto a las tasas de interés comiencen a bajar, podríamos esperar que el flujo de capitales que tengamos en México comience a disminuir, el flujo de dólares que viene del extranjero, que están tratando de aprovechar estas altas tasas de interés, comience a disminuir. Y como tal, ¿qué cosa? Y como tal, el tipo de cambio se comience también a deslizar. Entonces, mientras las tasas de interés estén altas, bueno, pensemos que podríamos seguir manteniendo tipos de cambio más o menos competitivos, ¿ok? Al final tú tienes que comprender que todos los factores que te estoy hablando, ahorita te los estoy platicando como uno por uno, pero en realidad estos factores tú los tienes que entender como quién, los tienes que entender como que se van a dar al mismo tiempo unos con otros y por eso de repente en el tipo de cambio en la mañana pudo haber estado en 22.60 y haber cerrado en 22.29 y el lunes apenas estaba en 21.50. Yo esperaba este deslizamiento para esta semana, por eso les anunciaba que hoy viernes íbamos a platicar sobre el tipo de cambio y las razones por las cuales se movía, porque yo ya esperaba este tipo de movimientos en el tipo de cambio. Ahora, ¿cuáles son otros de los factores? Ya casi terminamos esta píldora financiera del viernes. ¿Cuáles son otros de estos factores que nos permiten mantener el tipo de cambio? Pues aunque ustedes no lo crean, es estar tranquilos. ¿Y qué es esto de estar tranquilos? Les platico qué es esto de estar tranquilos. Es que es estar tranquilos con nuestras inversiones, que el marco legal que esté rondando las inversiones que yo hago todos los días, en mi empresa, en otras empresas, en las inversiones que haces en las empresas donde yo trabajo, las inversiones que se hacen en las empresas a las que les vende mi empresa donde yo trabajo. Es que esto es algo muy chistoso. Esto es como una cadenita bien importante. A mí me tiene que importar que el marco legal en México sea suficientemente claro, suficientemente cierto para que la empresa donde yo trabajo siga haciendo negocios,
para que la empresa donde yo trabajo le venda a otras empresas, para que esas otras empresas compren a la empresa donde yo trabajo y yo mantenga mi empleo, fundamentalmente necesito que el marco legal sea un marco legal estable, sea un marco legal transparente, sea un marco legal que se mantenga en el tiempo. No puedo estarlo cambiando cada 3 meses o cada 5 años o cada 2 años. Para que existan proyectos de largo plazo necesito marcos legales de 5, 10, 15, 20, 25 años, no sé, 30. Y ante la llegada de este nuevo gobierno, lo que ha pasado es que les ha dado por ser creativos. Entonces de repente nos dijeron, las Afores ya van a ser del gobierno. Y todo se hizo bolas y todavía no ha pasado nada. De repente nos dicen, ya las energías limpias, las energías no basadas en desechos fósiles, van a ser ahora controlados por la Comisión Federal de Electricidad. Y dices, no, ¿cómo? En este sentido, tantos cambios al marco legal que rodea las inversiones, hace que las inversiones se detengan, hace que las inversiones y que los dólares no lleguen al país. Entonces, algo que hace que el tipo de cambio se vaya depreciando, que nos devaluemos todos los días y nos vayamos devaluando en el tiempo, es no definir un marco legal, en no dejarnos tranquilos con nuestras inversiones. Yo hago inversiones, tú haces inversiones. La empresa donde trabajas hace inversiones y tú deberías exigirle al gobierno que las inversiones que hace tu empresa tengan certidumbre necesaria para garantizar tu empleo. Y así es un poco como se tendría que ver. Por eso, aunque los economistas no lo tengan como muy claro, y yo soy uno de ellos, fundamentalmente una variable que hace que los tipos de cambio se muevan se llama estar tranquilos y estar tranquilos. Ahora, ¿cuál es la última variable que hace que los tipos de cambio se muevan? Pues todas las cosas que no podemos evitar que pasen. Esto es algo que ya lo aprendimos, pero que en México nos cuesta mucho trabajo aprender. ¿Por qué? ¿Qué son todas esas cosas que no podemos evitar que pasen? Pues cosas muy sencillas, como quiénes, como un sismo. ¿Qué cosa? No podemos evitar que en algunas partes exista un tsunami. No pudimos evitar que existiera esta pandemia. No podemos evitar que en mi empresa haya un fraude. No podemos evitar, por ejemplo, que haya cambios en la parte de la competencia, que llegue una marca nueva. Todo lo que no podemos evitar va a hacer que el tipo de cambio se mueva, porque las inversiones también van a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, cuando existen un montón de cosas que percibimos que no podemos evitar, hace que las inversiones se detengan, tanto las que salen como las que entran. En este caso, las que nos importan son las que entran. Y si alguno de ustedes me puede decir que se van a terminar los cambios al marco legal que todos los días se hacen en la Cámara de Diputados y que muchas veces ni cuenta nos damos, mi respuesta es no creo que se eviten. Si ustedes me preguntan si yo creo que no va a haber un rebrote del COVID-19, mi respuesta es yo creo que no solo va a haber un rebrote del COVID-19, sino creo que no estamos haciendo las cosas suficientemente bien como para que la primera parte de la pandemia termine. Y eso es alarmante. O sea, ni siquiera podemos decir que vamos a entrar en un rebrote pronto porque ni siquiera hemos terminado la primera etapa. ¿Podemos garantizar que los capitales van a regresar a México con un marco legal poco sólido, con cambios todo el día? No lo sé. Algunos vendrán, otros no. Lo que me queda claro es que mientras más cosas existan en el medio, en el sentimiento de los inversionistas, que sean cosas que no pueden evitar que ellos pasen, las inversiones no van a llegar y los tipos de cambio se van a comenzar a mover. ¿Ok? Estas serían las causas que yo veo. Hay bastantes más, pero para un programa de la píldora financiera de 30 minutos, porque acuérdate que hoy las redes sociales están teniendo algunos problemas para mantener como nuestras señales, están teniendo problemas para estar todo el tiempo en línea que nosotros antes podíamos estar, porque ya hay muchas personas que lo están haciendo. Bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos problemas de conexión, se alenta un poco, se frisea.
Lo que sí quiero decirles es que ustedes tienen que estar cuidándose, quedándose en casa si es importante, es muy importante quedarse en casa. Tienen que hacer negocios desde su casa, tienen que prepararse para ver cómo van a regresar a aprovechar esto. De veras, yo te invito a que valores mi seminario de formación de traders. Inicia el día 27, está ya casi a la vuelta de la esquina. Ya lo dejé un poco para que algunas personas que no tenían cómo inscribirse el mes pasado lo hicieran. Yo creo que ya no voy a tener otra prórroga para todos ustedes y el día 27 inicio con mi seminario de formación de traders. Nos vemos en la píldora financiera el próximo lunes. Pásensela extraordinariamente bien. Gracias a todos los que me dieron un like, a todos los que participaron. Por favor, si quieren un tema en particular que veamos en la píldora financiera, no sé, ya el lunes, ya tengo planeado que es el lunes, pero si tienes alguna idea que podríamos hacer para el viernes, pónmela ahí en los comentarios. Por favor, comparte el video para que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles y sobre todo, cuídate. Lo más importante es que le des prioridad al futuro. Todos tenemos un gran proyecto siempre para el futuro. Y ese gran proyecto se puede llamar como tú quieras. Pero tú tienes que cuidar a los tuyos. Tienes que hacer posible que estos grandes proyectos se den. Y a veces estos grandes proyectos pueden aparecer en un minuto, en una pandemia, en cualquier instante. Pero tienes que hacer lo suficiente para aprovecharlo. Tienes que hacer lo suficiente para que esos grandes proyectos se concreten. Y hoy tenemos una gran oportunidad de concretar un montón de proyectos, pero desde casa, saliendo lo menor posible, saliendo solo lo necesario, cuidando a los tuyos, pero tratando de cuidar a los demás. Quiéranse mucho. Yo la verdad para mí ha sido una extraordinaria semana, me la he pasado muy bien. Gracias a todos los que se inscribieron al curso de Excel que voy a estar haciendo totalmente en línea, pero va a ser grabado, ¿no? Por eso puedo salir a un precio chiquitito. Voy a tratar de seguir haciendo otros cursos a precios muy pequeños. Ya prácticamente las inscripciones del curso de Excel ya van a terminar. Yo creo que martes o miércoles estaremos terminando eso. Nos vemos en la píldora financiera el día lunes. Les dejo ahí en los comentarios fundamentalmente cómo revisar el seminario de formación de traders, que es para cualquier persona. No tienes que saber de inversiones, no tienes que saber de finanzas, no tienes que saber de economía, no tienes que saber de matemáticas. Solo tienes que tomar las 17 clases del curso y vas a poder comenzar a invertir tu dinero de la mejor manera posible. Nos vemos el próximo lunes. Que estén extraordinariamente bien. Y sobre todo cuídense y garanticen que sus proyectos, que esos grandes proyectos con las personas que ustedes quieren, con las personas que están a su lado, verdaderamente se concreten, verdaderamente se den. ¿Estamos de acuerdo? Pásensela extraordinariamente bien. Estoy viendo algunos mensajes también que estoy llegando a mi página de internet, y pásensela extraordinario. Que tengan una muy bonita noche y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias.